El siguiente proyecto tiene por tema el campo magnético y su objetivo es demostrar la existencia del campo magnético mediante la construcción de un experimento. La energía viene en muchas formas. La energía eléctrica se puede convertir en trabajo útil o energía mecánica, mediante máquinas llamadas motores eléctricos. Los motores eléctricos funcionan debido a las interacciones electromagnéticas, la interacción de la corriente, es decir, el flujo de electrones y un campo magnético. Por lo tanto, debemos definir qué es un campo magnético. Un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. Cuando hablamos de la fuerza debida a un imán, o cualquier fuerza para el caso, esta tiene que actuar sobre algo. Estrictamente hablando, un campo vectorial de fuerzas nos dice la magnitud y la dirección de la fuerza que actúa sobre una partícula de prueba en cualquier punto. Para la fuerza eléctrica, la partícula de prueba que usamos es el electrón. Resulta que no hay una partícula equivalente para la fuerza magnética. A tal partícula la llamamos monopolo magnético. Hasta donde sabemos, los monopolos magnéticos no existen. Todas las fuentes de campos magnéticos son dipolares por naturaleza. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con objetos magnéticos cotidianos y reconocemos que pueden existir fuerzas entre ellos. Comprendemos que los imanes tienen dos polos y que dependiendo de su orientación se atraen si son polos opuestos o se repelen si son polos iguales. Y sabemos que existe una región alrededor de ellos donde esto sucede. El campo magnético describe esta región. Típicamente representamos el campo magnético de dos maneras diferentes. La primera es que describimos matemáticamente el campo magnético como un campo vectorial. Podemos representar directamente este campo como un conjunto de vectores dibujados en una cuadrícula. Cada vector apunta en la dirección en la que lo haría una brújula, y su magnitud depende de la fuerza magnética. Arreglar muchas brújulas en un patrón de cuadrícula y colocar este patrón en un campo magnético ilustra esta técnica. La única diferencia en este caso es que una brújula no muestra la intensidad del campo. La segunda manera, una forma alternativa para representar la información contenida en un campo vectorial es por medio de las líneas de campo. En esta representación omitimos la cuadrícula y conectamos los vectores con líneas suaves. Podemos dibujar tantas líneas como queramos. La descripción por medio de líneas de campo tiene algunas propiedades útiles. Las líneas de campo magnético nunca se cruzan. Las líneas de campo magnético se amontonan de forma natural en las regiones donde el campo es más intenso. Esto significa que la densidad de líneas de campo indica la intensidad del mismo. Las líneas de campo magnético no comienzan ni terminan en algún lugar. Siempre forman curvas cerradas y continúan dentro de un material magnético, aunque no siempre las dibujamos de esta forma. Una pregunta que nos puede surgir es ¿cómo medimos campos magnéticos? Puesto que el campo magnético es una cantidad vectorial, hay dos aspectos que necesitamos medir para describirlo: su intensidad y su dirección. La dirección es fácil de medir. Podemos usar una brújula que se alinea con el campo. Las brújulas se han usado para navegar, utilizando el campo magnético de la Tierra, desde el siglo XI. Interesantemente, medir la intensidad es mucho más difícil. Los primeros magnetómetros funcionales estuvieron disponibles hasta el siglo XIX. Para funcionar, la mayoría de estos magnetómetros aprovechan la fuerza que siente un electrón cuando se mueve a través de un campo magnético. La medición precisa de campos magnéticos pequeños solo ha sido practicada desde el descubrimiento, en 1988, de la magnetoresistencia gigante en materiales especiales de capas múltiples. Este descubrimiento en la física fundamental fue rápidamente aplicado a la tecnología, que usan los discos duros para almacenar datos en las computadoras, y como consecuencia, la capacidad de almacenamiento aumentó más de 1000 veces en pocos años. En 2007, Albert Ferri y Peter Grunberg recibieron el Premio Nobel de Física por este descubrimiento. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad del campo magnético es el Tesla, cuyo símbolo es una T mayúscula, nombrado en honor a Nikola Tesla. Definimos el Tesla en términos de cuánta fuerza ejerce un campo magnético sobre una carga.
A menudo se usa una medida alternativa, el Gauss, cuyo símbolo es una G mayúscula. Entre estas dos medidas hay un factor de conversión muy simple. Un Tesla es igual a 10 elevado a la cuarta Gauss. Usamos los Gauss a menudo porque un campo de un Tesla es muy grande. Los imperdibles y el alambre esmaltado crearon un circuito cerrado que puede llevar corriente. La corriente fluye desde el terminal negativo de la pila a través del circuito y al terminal positivo de la pila. La corriente en un bucle cerrado también crea su propio campo magnético. En este caso, la corriente viaja a través de la bobina que se hizo, lo que se denomina armadura del motor. Esta corriente induce un campo magnético en la bobina, lo que ayuda a explicar por qué la bobina gira. Los imanes tienen dos polos, norte y sur. Los polos norte-sur se atraen entre sí, y los polos norte-norte y sur-sur se repelen entre sí. Entonces, una parte del campo magnético de la bobina se repelerá y hará que la bobina continúe girando. Entonces, ¿por qué necesitamos quitar el aislamiento de un solo lado del cable? Esto necesitamos hacer porque es una forma de romper periódicamente el circuito para que se encienda y apague a tiempo con la rotación de la bobina. De lo contrario, el campo magnético de la bobina de cobre se alinearía con el campo magnético del imán y dejaría de moverse, porque ambos campos se traerían entre sí. La forma en que configuramos nuestro motor hace que cada vez que la corriente se mueva a través de la bobina, dándole un campo magnético, la bobina esté en una buena posición para ser repelida por el campo magnético del imán estacionario. Siempre que la bobina no se repele activamente durante esos intervalos de segundos en los que el circuito está apagado, el impulso lo lleva hasta que está en la posición correcta para completar el circuito. Inducir un nuevo campo magnético y ser repelido por el imán de nuevo.